De una, yo traje dos Biblias. No, me imagino que no conocéis a nadie que predique con dos Biblias, ¿no? Pero espero que podáis entender el significado, ¿no?, de lo que he dejado, ¿no?, en este lugar, ¿vale? Y bueno, quería comenzar compartiendo algo acerca de lo que ha sido mi vida en estos años andando en los caminos de Dios, donde uno puede entender que estamos donde estamos, como dijo el apóstol Pablo, y somos lo que somos por la gracia de Dios, ¿no? Amén. Yo siempre he dicho que si la gracia de Dios un día no se hubiese cruzado en nuestro camino, pues andaríamos perdidos en medio de este mundo, ¿eh? Como andaba el apóstol Pablo persiguiendo a los cristianos, hasta que un día, camino de Damasco, se encontró con una luz brillante que le habló desde el cielo y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo preguntó y le dijo: ¿quién eres? Y le dijo: soy Jesús. Claro, imaginaros el choque que supuso aquello en la vida de un hombre para el cual Jesús estaba muerto. Y Pablo se encontró con Jesús igual que nosotros nos hemos encontrado con él por diferentes motivos y circunstancias. Yo soy de los que creen que está en la iglesia porque tuvo un privilegio que no todo el mundo tiene. Y es el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano, que no deja de ser una ventaja frente a las personas que están en medio de nosotros. Yo desde pequeño crecí conociendo lo que es la iglesia, conociendo lo que es el culto, lo que es la reunión, lo que es la adoración, porque mis padres desde hace mucho tiempo pues habían conocido, ¿no?, el camino, la verdad y la vida, como solemos decir, ¿no? Y eso hizo que uno pues crezca en un ambiente como este y que, como digo, no deja de ser una ventaja para el día de mañana. Lo cual no quiere decir que sea algo que sí o sí vaya a provocar que nuestros hijos vayan a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros tiene que haber una decisión que debemos de tomar en un momento determinado de nuestras vidas. Y me gusta mucho hablar del profeta Samuel. Sabéis que Samuel era hijo de una mujer llamada Ana, de un hombre llamado Elcana, y esta mujer era estéril, no podía tener hijos, y en aquel tiempo donde aquello era una afrenta, pues conocemos la historia de que un día se fue al santuario y se colocó delante de Dios, le abrió su corazón y le dijo: si me das un hijo, lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y Dios escuchó la oración de aquella mujer y le concedió llevar en su vientre al último de los jueces, dicen, el primero de los profetas, que fue Samuel. Y dice la Escritura que una vez que el niño fue destetado, la mamá lo cogió y lo llevó al santuario para que pudiese servir delante de Dios. Pero daos cuenta de un detalle: Samuel, como muchos de nosotros, creció en el templo, rodeado de las cosas santas, del culto, de la adoración, de los sacrificios, al lado de Elí, al lado de sus hijos. Pero hay un detalle muy bonito en la Escritura, es que dice que cuando Dios se le apareció en la noche y lo llamó y le dijo: Samuel, Samuel, aquel joven no sabía quién era Dios. Y había crecido en la casa de Dios, había crecido en el templo de Dios, había crecido rodeado de las cosas de Dios, pero Dios lo llamó y no sabía quién era Dios. ¿Por qué? Porque no se había encontrado con Dios. Por eso, independientemente de que muchos de nosotros hemos crecido en la iglesia, necesitamos encontrarnos con ¿quién? Necesitamos encontrarnos con Dios. Porque si no, la fe de tus padres no te va a salvar a ti. Porque la salvación es algo que Dios nos da de manera individual. Nos puede ayudar, sí, nos va a ayudar indudablemente, pero al final es toda una cuestión de ¿qué? De decisión, de decir qué voy a hacer con mi vida, qué camino voy a seguir, el camino de la vida o el camino de la muerte, porque no hay otro camino, no hay más opciones en la vida del creyente, ¿no? Y yo recuerdo, pues ya te digo estas cosas, ¿no?, mirando hacia atrás. Pero hubo un momento en mi vida cuando, a pesar de que mis padres habían crecido en la iglesia, pues no siempre estuvimos involucrados en la vida de la iglesia. Estuvimos un tiempo viviendo fuera de donde ahora vivimos, que es en Yecla. Luego volvimos a Yecla porque mi padre estuvo trabajando durante un tiempo en el Mercadona. Y este fue el tiempo donde nació la iglesia de Yecla, allá por el año 89, año 90, que es cuando nace la iglesia de Yecla, fruto de una campaña. Y recuerdo muy bien una tarde
porque hay cosas en la vida que no solemos olvidar. Y fue una tarde de viernes, porque la iglesia tenía en aquel momento la reunión el viernes por la tarde, en la que mi padre me dijo, vamos a ir a la iglesia. Porque nosotros en aquel momento no asistíamos a ninguna iglesia, yo tenía 13, 14 años, y él me dijo, vamos a visitar la iglesia de Yecla, que estaba pues recién inaugurada, habían estrenado hace poquito el local donde se congregaban, y fuimos a visitar la iglesia. Y desde ese día hasta el día de hoy, yo nunca abandoné la iglesia. Hubo algo, yo creo que son los planes y los propósitos de Dios. Hubo algo que a mí me atrapó y que me mantuvo allí y me mantiene allí hasta el día de hoy. Y ya han pasado desde aquel momento pues cerca de 33 años. Y cuando yo pienso en estas cosas y yo echo la mirada hacia atrás y me hago siempre una pregunta e intento dar una respuesta a algo que también la gente te suele preguntar, y es, bueno, si tú tuvieses que recapitular todo lo que has vivido y cómo has podido llegar hasta este momento, ¿qué podrías decirnos, qué podrías aconsejarnos para que todo ese caminar no sea algo en vano, sino que, como dijo el apóstol Pablo al final de su vida, me gustan mucho esas palabras, a mí el apóstol Pablo es uno de mis personajes preferidos de la Escritura, ¿no? Cuando él llega al final de su vida, cuando Dios le revela que iba a morir, porque él sabía que Dios le había dicho, Pablo, prepárate. Y el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y lo que es más importante, él dijo, he guardado la fe. He guardado la fe. Y cuando yo pienso en estas palabras del apóstol Pablo, yo digo, tenemos que pelear, tenemos que correr una carrera y tenemos que llegar al final de la meta como llegó el apóstol Pablo, guardando el bien más preciado que tú y yo tenemos, que es nuestra fe. Porque dice la palabra de Dios que ni con todo el oro del mundo tú puedes comprar eso que te permite creer en Dios. Porque esto es un regalo que viene del cielo y por lo tanto da igual lo que tú tengas en este mundo, que tú no lo puedes adquirir con dinero. Esto es un don de Dios y tú a Dios no le puedes dar nada porque Dios lo tiene todo. Tú no puedes ir delante de Dios y decirle, te ofrezco esto para que me des ¿qué? Para que me des esto. Como por ejemplo ocurrió con Simón el Mago, que dice que fue delante de los apóstoles, le ofreció dinero porque veía que los apóstoles ponían las manos sobre las personas y recibían el Espíritu Santo. Y él dijo, yo quiero tener ese poder. Y los apóstoles dijeron, el don de Dios no se puede comprar ¿con qué? Con dinero. Por lo tanto, tenemos algo que ni con todos los bienes de este mundo tú puedes adquirir, por lo tanto tiene un valor que muchas veces yo creo que no somos capaces de entender ni de comprender. Porque miramos a nuestro alrededor y decimos qué pobres somos, qué desgraciados somos, qué poco tengo. Y yo no digo que tengamos mucho, ¿no? Porque no es la realidad del Evangelio. Lo vil, lo menospreciado del mundo es lo que Dios escogió. Pero tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos ha dado, porque esto es algo que no está al alcance de todo el mundo. Y para poder llegar al final del camino, para poder, como hizo el apóstol Pablo, recorrer el camino de la fe, hay para mí dos cosas que son fundamentales y que son dos cosas innegociables. Yo estas cosas no las puedo negociar, ¿vale? Hay cosas en la vida cristiana que tú puedes negociar, que tú puedes decir, bueno, pues vale, va a ser como tú quieras, pero hay cuestiones que yo digo son innegociables. Y para mí son dos cosas que nos ofrecen una ventaja para poder llegar al final del camino. Si os decía que nacer en una iglesia ya es ventajoso, ¿por qué? Porque yo siempre digo lo mismo, mira, los hijos de Messi, de Cristiano Ronaldo, van a tener más ventaja que el resto de los niños de poder llegar un día a ser jugadores profesionales. ¿Por qué? Porque son los hijos de quienes son. Es decir, van a tener todas las puertas abiertas, ¿por qué? Porque detrás de ese niño hay un papá que representa ¿qué? Pues que representa esto, representa aquello. Y nuestros hijos ocurre exactamente lo mismo, pero dejando al lado esa ventaja, me acordaba de algo que decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que es una de las cartas que a mí más me gusta de la Escritura. Dice que en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, el apóstol hace una acusación del mundo, acusa a los gentiles, acusa a los judíos, dice que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y de que o nos arrepentimos y hacemos la voluntad de Dios o no alcanzamos salvación.
Y entonces el apóstol Pablo, cuando comienza el capítulo 3, se hace una pregunta y dice, bueno, pero ¿no tiene ninguna ventaja haber nacido dentro del pueblo judío? Porque claro, el pueblo de Israel no es un pueblo común y normal. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Dios escogió entre los pueblos de la tierra. Es decir, Israel marca algo importante en este mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre alrededor de ese lugar tiene una implicación para la Iglesia. A veces olvidamos, ¿no? O pensamos, ¿no? Como esa teología que es la teología de la sustitución, donde dice que la Iglesia ha sustituido a Israel. No. Hay un plan para Israel y hay un plan para la Iglesia, como Dios le hizo ver a Abraham cuando le hizo la promesa, cuando comenzó todo a través de él. Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas del cielo. Le estaba hablando, ¿qué? De la descendencia espiritual. Pero luego le dijo, mira la arena de la tierra. Le estaba hablando de la descendencia terrenal. Y todo lo que ocurre en ese lugar tiene implicaciones para nosotros. Es un pueblo especial. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios. Es el pueblo en el cual nació el Mesías. Jesús no es español. No es americano. No es ruso. No es finlandés. No. Jesús fue, ¿qué? Fue judío. Porque nació en Israel, los apóstoles, los profetas, la ley, todo proviene ¿de qué? Del pueblo de Dios. Y cuando Pablo se pregunta, bueno, ¿tiene alguna ventaja el hecho de ser parte de ese pueblo de Dios? Y él dice, sí, en muchas maneras. Dice, en primer lugar, les ha sido confiada la palabra de Dios. Hermanos, esto es una ventaja. ¿Para qué? Para poder llegar al final del camino. Y te voy a hacer una pregunta en esta mañana. A mí me gusta mucho preguntar cuando predico, cuando enseño. Y la pregunta es, ¿cuál es tu relación con el libro de Dios? ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? Porque si tú no tienes una vida de relación con el libro de Dios, yo creo que estás muy lejos de ser parte del pueblo de Dios. Yo soy de las personas que creen que la Biblia es una prolongación del creyente. Que la palabra de Dios es algo que ocupa en nuestras vidas un lugar tremendamente importante. No es un libro más que ocupa el hueco en una librería, no es un libro más que forma parte de los libros que tenemos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque la Biblia, como el pueblo de Israel, no es un libro común y cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el libro de Dios. Es decir, esto es algo que Dios se ha preocupado de que se escribiese, y también es algo que Dios se ha preocupado de que llegase hasta nosotros. No es un libro común y normal. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios dada al ser humano. Es la palabra de Dios dada al hombre. Es la voluntad de Dios recogida por escrito para que nadie se pueda presentar delante de él y decir, yo no sabía. Las cosas importantes, ¿cómo se hacen? Se hacen por escrito. Hace mucho tiempo, hermanos, que los tratos dejaron de hacerse de palabra, como se hacían antiguamente. Antiguamente tú vendías un caballo, vendías una mula, vendías una oveja, te dabas la mano y el trato estaba cerrado y eso era inquebrantable. Pero hoy en día todo va ¿por qué? Por escrito. Tú compras una casa y ¿qué pides? La escritura de la casa. Tú compras un coche, ¿qué quieres? La documentación del coche. Tú te unes en matrimonio y ¿qué te dan? Te dan un libro de familia y todo lo tenemos de alguna manera registrado y Dios actúa de la misma manera. Dios nos ha dejado escrita su santa palabra, ¿para qué? Para el beneficio de la vida del creyente, porque a veces olvidamos esa realidad que Jesús le dijo a Nicodemo cuando le mostró, te es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo, y cuando tú experimentas el nuevo nacimiento, tú tienes que ser consciente de que en ese momento, a partir de ahí, dentro de ti, hay una nueva vida, que es la vida del Espíritu. Y todos hemos oído en alguna ocasión esas palabras que Jesús dijo en el Evangelio, y es que no solo de pan vivirá el hombre. Por lo tanto, si esto no forma parte de tu dieta, si esto no forma parte de tu día a día, tú te vas a morir espiritualmente. Tú no vas a poder avanzar. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, porque lo natural tiene su reflejo en lo espiritual, o si lo quieres, lo espiritual tiene su reflejo ¿en qué? En lo natural. Por eso cuando Jesús hablaba y Jesús enseñaba, lo hacía a través de ¿qué? A través de cosas cotidianas que la gente podía entender, a través de parábolas, a través de ejemplos de la vida y del día a día, que hacía muy sencilla la enseñanza de Jesucristo. Y yo te pregunto una cosa, hermanos, cuando tú estás un tiempo sin comer, ¿qué te pasa? ¿Que te debilitas?
que te debilitas. Y si tú sigues prolongando ese tiempo sin comer un día y otro día y otro día, al final de unos cuantos días, ¿qué te pasa? Que te mueres. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita la ingesta de alimento para poder subsistir y para poder vivir cada día. Si no hay este tipo de alimento en tu vida, si no hay este tipo de dieta, si tú no acudes, igual que acudes cada mañana a tu nevera, a tu despensa, donde vayas para alimentarte, no acudes cada día a la palabra de Dios, tú difícilmente vas a poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque espiritualmente te vas a debilitar y vas a acabar muriendo, si es que has nacido en algún momento. Porque yo creo que el creyente genuino y el creyente verdadero tiene devoción, amor por la palabra de Dios. Y os lo voy a poner en un extremo un poco casi idolátrico. Viendo esta semana el incendio de Valencia, que todos hemos visto, ¿no?, a través de la televisión, el terrible incendio, yo a veces he pensado, digo, bueno, si mi casa se quemase y tuviese la posibilidad de salvar algo, ¿qué salvaría? Y estoy hablando de cosas materiales, la mujer y los niños por supuesto que los salvan, ¿vale? Alguno dirá, no, mira, capaz de salvar, dejar allá a su mujer y salvar la consola, como algunos harían, ¿no? Yo me llevo la Xbox o la PlayStation, no. Y yo siempre he pensado lo mismo, yo algo que no dejaría nunca quemar en el fuego serían mis Biblias. Que tú me puedas decir, bueno, Samuel, la Biblia la puedes volver a comprar. Sí, yo te entiendo. Mira, yo tengo esta Biblia, me la regalaron mis padres en el año 81. Y para mí siempre fue un tesoro. Es la Biblia con la que yo he crecido, es la Biblia en la que yo he invertido mucho tiempo, muchas horas de lectura. Me ha gustado siempre, desde que me convertí, leer la palabra de Dios, y pensé que nunca la iba a cambiar. Era una especie de, yo digo, pues, no sé, eso es una especie de adulterio espiritual. Es decir, me sentía como un hombre cuando traiciona a su mujer, decir, yo no, cambiar la Biblia, eso es algo que a mí me costaba mucho. Pero en el 2017 mi mujer me regaló esta Biblia, ¿vale? Y a mí esta Biblia me encanta porque es una Biblia que tiene los márgenes libres para poder apuntar. A mí me gusta mucho escribir en la Biblia, poder de alguna manera anotar, poder poner algún título, algún rótulo. Es algo que me gusta, es decir, me gusta que haya una relación con ¿qué? Con la palabra de Dios. Y siempre he pensado eso, que si tuviese que salvar algo, que salvaría mis Biblias, porque todo lo demás que tengo, imagínate la ropa, el calzado, bien, es decir, no le tengo ningún tipo de aprecio como le tengo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que me ha permitido conocer a Dios, me ha permitido alimentarme y me ha permitido seguir avanzando en estos 33 años, ¿no? Y llegar hasta este momento de mi vida. Y le tengo un cariño especial a la Biblia, ¿no? Y yo te preguntaría también esta mañana, ¿amas de esta manera la palabra de Dios? Porque a este tipo de cosas le damos mucha importancia y le tenemos mucho aprecio. Algunos dicen que el teléfono móvil se ha convertido en una prolongación del ser humano, y es cierto. Sí, la mano del hombre ya no acaba en los dedos, la mano del hombre acaba en el teléfono móvil. Y estamos constantemente pendientes ¿de qué? Del móvil. Y nos preocupamos cuando salimos de que al móvil no le falte ¿qué? La batería. Y si el día va a ser muy largo, han inventado una cosa que se llama los power bank, ¿no? En los que tú puedes llevar una batería extra en la mochila. ¿Para qué? Para que tu teléfono nunca esté falto de batería. Y queremos estar todos los días comunicados. Yo me pregunto, ¿y con la palabra de Dios? ¿Hay ese amor? ¿Hay ese celo? ¿Hay ese anhelo de acercarnos a la Escritura? ¿De comunicarnos con Dios? ¿De dejar que Él se comunique con nosotros? Es decir, hay una conexión con la Escritura igual que la hay a través de estas nuevas tecnologías. Ojo, yo no digo que sean malas. Lo malo se convierte cuando hacemos un uso indebido de ellas. Y me gusta mucho cuando Dios habla con Josué, que sabéis que fue el sustituto de Moisés. Y tener que sustituir a un hombre como Moisés no era algo sencillo. Porque Josué tuvo la labor, date cuenta, de sustituir al líder más grande que ha tenido la nación de Israel. Posiblemente a lo largo de la historia de la Biblia no hay ningún personaje de la relevancia, de la importancia y de la trascendencia de Moisés. Lógicamente dejando a Cristo a un lado. Cristo no es un personaje, Cristo es Dios encarnado. Él juega en otra liga, en otra categoría. Pero Moisés era un gigante de la fe. Un hombre que hablaba cara a cara con Dios, un hombre al cual Dios le permitió verle las espaldas, un hombre que subía a lo alto del Sinaí y se encontraba con Dios y Dios
le hablaba y le revelaba la ley, es decir, el hombre de los milagros, de las maravillas. Es decir, fue algo extraordinario. Y yo me imagino a Josué diciendo, bueno, el día que Moisés se vaya, ¿qué hago yo con este pueblo? Y me gustan mucho esas palabras que Dios le dijo una vez que sabéis, Dios se llevó a Moisés desde la cumbre del monte Pisga, al monte Nebo, ¿no? Lo subió a aquel lugar, le permitió contemplar la tierra prometida, y una vez que la había visto, dice la Escritura que Moisés murió, cogió Dios el cuerpo de Moisés y lo enterró en un lugar que nadie sabe. Y es algo muy curioso, ¿no? Que Dios se llevase el cuerpo de Moisés, ¿para qué? Pues yo me imagino que para que el pueblo no cayese en lo que caía constantemente, que era la idolatría. Porque imaginaros, ¿no? Moisés enterrado en un lugar, yo me imagino a todo el pueblo peregrinando a ese lugar, ¿para qué? Para rendirle culto y rendir la adoración al gran líder de la nación de Israel, y Dios no quiso eso. Por lo tanto, Él lo llevó y lo enterró en un lugar que nadie sabe. Y cuando Josué se encontró delante del pueblo, Dios le dio la solución a lo que podría ser su gran problema, es decir, ¿cómo hago frente a esta congregación? ¿Cómo me dirijo yo? ¿Cómo actúo en medio de este pueblo? Y tenemos esas palabras del libro de Josué que son tan sumamente conocidas, y es que Dios le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero esfuérzate y sé valiente, ¿para qué? ¿Para lidiar con el pueblo? Me esfuerzo y soy valiente para conquistar la tierra que nos has dado por herencia, porque en ese momento el pueblo de Israel se encontraba al lado del río Jordán para comenzar la conquista de la tierra. Me tengo que esforzar para ser un hombre valiente y llevar al pueblo a la conquista. No, Dios no le estaba hablando de esforzarse y ser valiente con respecto a esas cosas que tenía que enfrentar. Dios le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, dice, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, hermanos, constantemente. No quiere decir que tengamos que estar 24 horas, está hablando de que constantemente debemos estar meditando. ¿Para qué? Para guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces, y solamente entonces, Dios le dijo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y date cuenta de un detalle, en el idioma español no se nota, pero tanto en el versículo 7 como en el versículo 8 se repite el mismo verbo, que es el verbo prosperar. Y hoy en día se habla mucho de la prosperidad dentro de las iglesias, pero de una prosperidad mal enfocada, de esa prosperidad de tipo económica, con ese tipo de teología que es la teología de la prosperidad, que es una teología completamente falsa, donde se dice que como somos hijos del rey, tenemos que vivir como reyes, cuando la realidad es que los únicos que viven como reyes son los que predican ese tipo de teología. Los únicos que se enriquecen son los que están de este lado y nunca los que están de aquel lado. Pero se hace mucho hincapié en la prosperidad, y se ora por la prosperidad de la gente, y en algunos lugares dicen, pongan sus manos sobre sus carteras, vamos a bendecir sus billeteras. Porque tenemos la idea de que el creyente tiene que ser una persona próspera y rica, sí. Pero la prosperidad de la cual Dios habla y no la prosperidad de la cual este mundo nos quiere de alguna manera influir. Y os decía que en el idioma español tú no encuentras una diferencia entre el versículo 7 y el versículo 8, pero cuando acudimos al idioma original, es ese encanto que tiene la palabra de Dios, de que nos da una perspectiva mucho más amplia de lo que Dios intenta transmitir a través de su palabra. Y date cuenta de una cosa, en el versículo 7, cuando Dios le dice a Josué que tiene que ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito en la ley, le está hablando de una prosperidad de tipo intelectual. Le está diciendo, mira, Josué, si tú amas mi palabra, si tú te acercas día a día a la palabra, yo te voy a dar la sabiduría necesaria para conducirte en medio de este mundo. Y yo me pregunto, hermanos, ¿no está el mundo cada vez más complicado? ¿No es cada vez más difícil saber lo que tenemos que hacer? ¿No está la vida cada vez más difícil de poder vivir? Yo creo que todo se ha complicado grandemente. Para mí la vida era mucho más sencilla años atrás que como está siendo en este momento. Si todo lo que hay a nuestro alrededor es un sistema anti-Dios, y lógicamente es lo que toca vivir.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que vamos hacia el tiempo del fin y esos tiempos no van a ser buenos tiempos. Por lo tanto, vamos a necesitar la sabiduría de Dios para cómo conducirnos en este mundo, qué hacer con nuestros hijos, a qué colegio llevarlo, a qué colegio no llevarlo, qué permitir, qué no permitir. ¿Por qué? Porque la vida se ha complicado altamente. Hace muchos años había un hombre y había una mujer. Había dos sexos, el masculino y el femenino. ¿Y ahora cuántos hay? ¿Cuántas clases de personas existen hoy en día en medio de este mundo? Lo que nunca había existido antes, hoy tenemos que lidiar con todo ello. Y eso hace que necesitemos la sabiduría de Dios, pero sobre todo lo que necesitamos es la gracia de Dios para seguir hacia adelante. Y es lo que Dios le dice a Josué en el versículo 8. Dice, cuando tú te preocupes de meditar día y noche en este libro, yo haré prosperar tu camino. Y en este caso, hermanos, la palabra prosperar, ¿sabéis de lo que nos habla? Nos habla de... Más que hablarnos, nos ofrece una imagen. ¿Por qué? Porque el idioma original no solamente habla a través de palabras, sino que Dios habla también a través de imágenes. Y cuando tú entiendes esta palabra, lo que Dios está transmitiendo es la siguiente imagen. Mira, si tú amas la palabra de Dios, si tú te preocupas por conocer la palabra de Dios, si tú cada día inviertes tiempo en la palabra de Dios, Dios se va a colocar detrás de ti y Dios te va a empujar hacia adelante. Y yo me pregunto una cosa, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está detrás de ti, empujando tu vida hacia adelante, yo me pregunto, ¿quién te puede detener? ¿Quién te puede hacer frente? ¿Quién puede decirte hasta aquí? ¿Cuál es el problema? Que queremos muchas veces vivir la vida alejados de Dios, alejados de su palabra, alejados de su voluntad. Y Dios, como es un Dios que va a respetar siempre la libertad del ser humano, va a decir, si tú no quieres, yo me aparto. Pero si tú quieres, yo voy a estar contigo. Y es cuando se cumple esa palabra que hemos oído esta mañana, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, persecución, desnudez. ¿Qué nos podrá separar de Dios? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para que Dios esté de nuestro lado, hermano, nosotros tenemos que estar del lado de Dios, meditando la palabra de Dios, amando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y sobre todo aplicando la palabra de Dios, porque si no todo esto no vale para nada. El conocimiento envanece, pero es un conocimiento no llevado a la práctica. Pero cuando tú y yo nos acercamos al libro de Dios con el deseo de conocer a Dios y de aplicar su palabra, vamos a tener esa ventaja que nos va a dar el que Dios esté con nosotros para poder seguir hacia adelante, avanzando, como dijo Pablo, al premio, al supremo llamamiento de Dios. Por lo tanto, te quiero animar esta mañana a que te acerques día a día al libro de Dios, a que inviertas en el libro de Dios. Hermanos, las Biblias no son caras. Esta Biblia creo que costó 30 euros. 30 euros. ¿Cuánto vale un teléfono móvil? ¿Cuánto vale? Uno medio bueno, 170, 180, y lo compramos sin ningún problema. Cuando se estropea, lo volvemos a comprar. Y a veces nos da pena invertir ¿en qué? En la palabra de Dios. Y llevamos esas Biblias que pone detrás, prohibida su venta. Prohibida su venta, son esas Biblias que se regalan a la gente. Pero ahí uno ve que el amor y el celo que tiene por la palabra de Dios. Y necesitamos, hermanos, acercarnos constantemente a la Escritura. Yo creo que se ha perdido dentro del pueblo de Dios el amor, el celo y la devoción por la palabra. Y todo eso trae una serie de implicaciones de las que no voy a hablar en esta mañana. Pero la Escritura dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y si hoy en día se levanta tanta persona falsa dentro del mundo evangélico, tanto falso apóstol, tanto falso profeta, ¿es por qué? Porque el pueblo no conoce la palabra de Dios. Y cuando el pueblo no conoce la palabra de Dios, es tan fácil engañarlos como engañar a un niño. ¿Por qué? Porque no tienen referencia, no tienen puntos de referencia, no conocen la Escritura. Llega cualquier charlatán con cualquier tontería y la gente va detrás de él. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de la palabra de Dios. La gente ha dejado de leer la Biblia en las iglesias. Pero ¿cómo es posible, hermano, que la gente haya dejado de acercarse al libro de Dios, que la gente no tenga una vida de relación con la Escritura? Hermanos, no acercarnos a la Biblia es perder nuestra ventaja. Y en segundo lugar, hay otra de las cosas que también entendí a lo largo de mi vida desde que me convertí. Y es un versículo también muy conocido que está en el libro de Hebreos. Y que si está ahí, hermanos, está con un propósito. Todo lo que Dios ha dejado escrito
lo ha dejado con un propósito. No hay nada en la Biblia que esté para rellenar. Es decir, todo lo que Dios ha escrito es con un propósito. Y en Hebreos capítulo 10 y versículo 25 nos dice la Escritura: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, dice, y cuanto más cuando veis que aquel día que se acerca. Es decir, esta es una advertencia que nos da el propio Dios para que en estos tiempos que estamos viviendo y que todo el mundo está apuntando que son los tiempos finales, hay mucha gente que piensa que somos la última generación, hermanos. Que posiblemente no venga una generación detrás de nosotros porque el mundo va a colapsar, porque el anticristo se tiene que manifestar, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, esta es la realidad. Y en esos tiempos donde las cosas se van a poner cada vez más complicadas y más difíciles, hay otra cosa a la que tú y yo podemos aferrar, no solamente a la palabra de Dios, y es a la iglesia de Jesucristo. Porque Dios nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y cuando las cosas se pongan feas, muchas más veces tenemos que estar los hermanos juntos. ¿Por qué? Porque dentro de este lugar hay una bendición de Dios que tú no la tienes en ningún otro lugar. Dentro de este lugar hay algo que Dios te da, que no te lo da en ningún otro lugar. La iglesia es un invento de Dios. La iglesia no la inventaron los pastores para vivir del cuento, hermanos, no. La iglesia es el gran invento de Dios. ¿Para qué? Para que el creyente pueda perseverar y llegar hasta el final del camino. Por eso debemos entender, hermanos, que no hay vida fuera de la iglesia. No hay vida fuera del cuerpo de Cristo. Hay muchas personas que han dejado de congregarse a través o después de la pandemia. Hubieron muchas iglesias que se cerraron y la gente decidió quedarse en casa. Bueno, yo me quedo allí en casa, me siento en el sillón de mi casa y a través del internet, de la televisión, del móvil de la televisión, me congrego a la reunión que más me guste y me alimento. Mentira. Eso no vale para nada teniendo una iglesia a la cual tú puedas acudir. La vida fuera del cuerpo no existe. A ti te sacan un miembro de tu cuerpo y ese miembro se va a morir. Por eso es importante que entender lo que tiene la iglesia. Yo siempre digo una cosa, siempre lo comparo de la misma manera. Mira, cuando yo me alimento en mi casa con la palabra de Dios, me estoy alimentando espiritualmente. Efectivamente, abro mi Biblia cada día, dedico el tiempo que tengo que dedicar a leer y recibo ese alimento espiritual. Pero cuando yo vengo a la iglesia, hay algo más que ese alimento normal y natural. Hay un alimento especial. Yo siempre comparo a la iglesia con un banquete de bodas. Y siempre le digo a los hermanos lo mismo. ¿Tú comes igual en tu casa que en una boda? Cuando uno va a una boda, normalmente dice, no, ese día me voy a poner morado. Y sobre todo los que somos españoles, tenemos esa mentalidad. Es decir, tú vas, por ejemplo, vas a un buffet y dices, he pagado 20 euros, me tengo que comer 40. Porque somos así. Y cuando vas a una boda, sabes que vas a comer bien. ¿Por qué? Porque en las bodas se suele comer ¿qué? Se suele comer bien porque hay mucho alimento. Y hay alimento que muchas veces no nos podemos permitir en nuestras propias casas o que comemos en determinadas ocasiones. La iglesia es una boda continua, es un banquete continuo donde tú recibes algo especial de parte de Dios. Por eso Dios hace hincapié en la necesidad en la necesidad de la iglesia, en la necesidad de no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque no hay vida fuera de la iglesia. Cualquier persona que pretenda vivir fuera del cuerpo de Cristo está condenado a morirse. Amén. Y la gente no entiende esto. La gente ve esto, bueno, pues una reunión, si voy, y si no voy no pasa nada. No, sí que pasa algo. Te estás perdiendo la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que donde están los hermanos reunidos juntos y en armonía es donde Dios envía bendición y vida eterna. Y eso no lo hace en tu casa. Allí no hay la bendición de Dios, allí no está lo que Dios derrama sobre este lugar. Y te digo la realidad, acabarás muriéndote. A mí Dios me hizo ver esto hace muchos años. Yo pensaba y decía, bueno, yo con la vida que tengo, no falta mi tiempo de oración, no falta mi tiempo de la lectura. Yo a veces pensé, podía vivirse en la iglesia y Dios me hizo ver que no podía vivirse en la iglesia. Algo parecido me ocurrió una noche cuando me iba a acostar. Todavía no estaba casado, era soltero. Y yo soy de las personas que para explicarlo de esta manera, abro la cama, salto hacia arriba y antes de caer estoy durmiendo. Hay gente que tiene facilidad para el sueño. Y me vino un mal pensamiento a la mente y me dijo, ¿y yo por qué tengo la necesidad de orar y pedirle a Dios que me dé el regalo del sueño? Porque la Biblia dice que el sueño es un regalo de Dios. Y digo, ¿yo qué necesidad tengo de orar si yo duermo
como un lirón, como un bendito. ¿Y sabéis lo que me ocurrió esa noche? Que me acosté y empecé a ver cómo pasaban las horas en el reloj. Las 11, las 12, la 1, las 2. Y Dios me dijo, ¿te has dado cuenta de dónde viene el sueño? El sueño es un regalo de Dios. Y la iglesia es un regalo de Dios. Es una bendición de Dios que tenemos que aprender a valorar, hermanos. Por eso, entiende esto, no hay vida fuera de la iglesia. Esas iglesias cibernéticas tan modernas del día de hoy, para mí no son iglesias. Para mí no son iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia es un grupo de personas reunidas en medio de un lugar como este. Esa es la iglesia, esa es la esencia de la iglesia. Es decir, la iglesia es un organismo vivo. Dice la Escritura que somos como piedras vivas, que cuando venimos a este lugar, cada uno de nosotros aporta algo y formamos la iglesia de Jesucristo, donde hay 2 o 3 congregados, unidos, reunidos, juntos en su nombre. Dios está que en medio de ellos. Eso no ocurre con la iglesia a través del internet. Cada uno en su casa, cada uno escogiendo lo que quiere ver y lo que quiere hacer. Eso no es iglesia, hermano. Y eso desgraciadamente trata de imponerse en este tiempo. Pero ese es uno de los grandes engaños del enemigo. Por eso te animo a que no dejes de congregarte. Necesitamos, hermanos, entender lo importante que es la iglesia. Pero también necesitamos desarrollar un sentimiento de pertenencia a la iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque tendemos a defender aquello que consideramos nuestro. Y hay gente que viene a la iglesia, y nosotros tenemos un grupo así de personas en Yecla, que vienen, pero no son parte de la iglesia. Vienen a la iglesia habitualmente, pero no son parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren ser parte de la iglesia. Yo se los decía hace poco predicando, hermanos, tenéis que formar parte de la iglesia. No solamente venir a la iglesia, que es el primer paso, es formar parte de la iglesia y desarrollar un sentimiento de pertenencia al cuerpo de Cristo, a mi iglesia, a mi pastor, a mis hermanos. Pero ese en mí ha desaparecido del vocabulario de mucha gente. Van, vienen, se congregan y hay personas que no sabes cómo se llaman y vienen todos los domingos. Entran por la puerta cuando está empezando la reunión y prácticamente antes de que termine la reunión se han marchado. ¿Qué es esa clase de cristianismo? Necesitamos, hermanos, desarrollar un sentimiento de pertenencia. ¿Por qué? Porque os lo he dicho, defendemos aquello que consideramos nuestro. Cuando alguien se mete con tu mujer, ¿tú cómo te sientes? ¿Te sientes mal? Cuando alguien se mete con tus hijos, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mal porque son qué? Tus hijos, y defiendes a tu mujer, defiendes a tus hijos, o si eres hijo y alguien se mete con tu madre y le llama lo que no tiene que llamar a tu madre, pues ¿cuánta gente no se ha roto la cara por defender qué? El honor de su madre. Con mi madre no te metas, a mi madre no le digas nada. Y defiende ¿qué? A su madre. ¿Por qué? Porque tiene un sentimiento de pertenencia. Yo pregunto, hermanos, ¿tenemos ese sentimiento de pertenencia? ¿Es esta tu iglesia? ¿Es esa persona que está sentada ahí tu pastor? No, algunos dicen, no, yo no tengo más pastor que a Jesús. Mira, no entiendes nada. No entiendes nada. Hay que cogerte, convertirte y bautizarte otra vez porque no entiendes nada. La gente que no es capaz de pasar por los hombres no es capaz de pasar o alcanzar a Dios. Si tú no eres capaz de someterte a un hombre, tú eres incapaz de someterte a Dios, hagas lo que hagas. Y necesitas ese sentimiento de pertenencia. Tu iglesia, tu pastor, tus hermanos. Porque cuando hay ese sentimiento, defendemos nuestra iglesia, defendemos a nuestro pastor y defendemos a nuestros hermanos porque lo consideramos como algo que, como algo nuestro. Y cuando a ti y a mí nos tocan lo que es nuestro, nos tocan las narices. Y no nos gusta que nos toquen lo que es nuestro. ¿O a ti te gusta que te toquen lo que es tuyo? ¿Te gusta? ¿Te gustaría ahora, después de terminar la reunión, llegar a tu casa y que alguien haya entrado a tu casa y te haya desvalijado la casa? ¿Te gustaría? ¿Verdad que no te gustaría? ¿Por qué? Porque es tu casa. Pero ¿y cuándo eso ocurre en la iglesia de Dios? ¿Y cuándo hablan mal de nuestros hermanos? ¿Y cuándo hablan mal de nuestro pastor? ¿Y cuándo hablan mal de nuestra congregación? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos mal cuando hemos desarrollado un sentimiento de ¿qué? De pertenencia. Yo nací en la iglesia de Yecla y yo sé que es mi iglesia. Y yo he organizado mi vida alrededor de ¿qué? Alrededor de esa iglesia.
En ningún momento he pensado dejar ese lugar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Dios me llevó allí y es donde Dios me quiere, es mi iglesia, son mis hermanos y es mi pastor. Y yo amo a mi iglesia, amo a mis hermanos, amo a mi congregación y amo a mi pastor. Y eso me lleva a ¿qué? A cuidar de la congregación que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque lo siento como parte ¿qué? Como parte mía. Y hoy en día falta eso en las iglesias, hermanos. Falta ese sentimiento de ¿qué? Ese sentimiento de pertenencia. Y luego falta algo también que es muy importante y es la responsabilidad con respecto a la iglesia. La gente ha dejado de ser responsable. Tenemos una responsabilidad con la iglesia, tenemos una responsabilidad con Dios. Ya no es con el pastor, es una responsabilidad con Dios. Dice la Escritura que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ¿qué? En medio de nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque Dios no falta a ninguna de las reuniones. Dios es un Dios tan especial, tan bueno, tan cercano, que a Él solamente le hacen falta 3 personas para venir ¿qué? En medio de ellos. Pero muchas veces cuando te pones en este lugar, ¿sabes lo que ocurre? Que se ve todo perfectamente y te das cuenta de las sillas que están vacías. Y yo me pregunto muchas veces, la gente que no ha venido, ¿dónde está? Porque Dios sí que está en medio de nosotros. Dios no ha faltado a su cita con la iglesia. Dios no ha faltado a su cita con el cuerpo de Cristo. Y mira que Dios podía decir, bueno, mira que tengo yo cosas que hacer. Tengo que gobernar el mundo. Tengo que preocuparme de cómo está todo esto. Pero Dios no falta a ninguna de las reuniones. Pero nuestras sillas muchas veces están, ¿qué? Están vacías. ¿Y eso es por falta de qué? Por falta de compromiso con la iglesia. Pensamos que la iglesia es como, bueno, si falta no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Pasan muchas cosas, sobre todo a nivel, hermanos, espiritual. La iglesia es importante para tu vida, te lo he dicho. Es un banquete, es una fiesta continua de parte de Dios. Y tenemos que organizar, hermanos, nuestra vida alrededor de la iglesia. Y no la iglesia alrededor de tu vida. Es decir, no es si tengo tiempo iré, no, es tu vida la que tiene que girar alrededor de la iglesia. Debes de organizarte alrededor de ella. Yo cuando estaba haciendo el servicio militar, allá creo que fue por el año 98, yo recuerdo aún cuando en las tardes en las que quedábamos libres de nuestros servicios, yo buscaba allí un rincón donde poder tener un tiempo de oración. Y cada vez que me ponía delante de Dios siempre le pedía por una cosa, y es que cuando terminase el servicio militar y tuviese que comenzar mi vida laboral, siempre le pedía a Dios lo mismo. Dame un trabajo digno, un trabajo estable, un trabajo bien remunerado, pero sobre todo dame un trabajo donde nunca pueda faltar a la iglesia. Amén. Y la Biblia a mí me dice que si yo pido alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Dios me escucha. Hermanos, yo llevo 27 años en el mismo lugar trabajando. 27 años y por la gracia de Dios nunca he faltado a una sola reunión. Y cuando hablo de no faltar es no faltar, salvo cuando uno se puede poner mal o se ha ido de vacaciones, pero para mí eso no es faltar. En ningún momento me he planteado si voy o no voy a la iglesia, si me quedo o no me quedo. Y cuando el trabajo se interpuso entre mi vida y la iglesia, yo siempre dije a mi jefe, cuidado, yo tengo una cosa que atender, que es mi comunión y es mi relación con Dios. Y eso está por encima del trabajo. Lo entienda o no lo entienda. ¿Por qué? Porque para mí la iglesia siempre ha sido importante. Porque yo sé y he entendido que sin la iglesia yo no puedo vivir. Yo no puedo caminar con Dios. Y meditando sobre esto me daba cuenta en algo en lo que nunca había caído, de lo cual habló Chetina, hablando de la iglesia perseguida, de las mujeres que no tienen la posibilidad de congregarse, y pensaba en la iglesia de China. ¿Sabéis que la iglesia de China es una iglesia tremendamente perseguida? Y si nosotros estuviésemos hoy en día en aquel lugar y fuésemos descubiertos, alguien entraría por esa puerta y el final de la reunión sería, no solamente el final de la reunión, sino también sería el final de nuestras vidas. La iglesia en China es una iglesia clandestina, una iglesia oculta, una iglesia que vive en la sombra, pero cuando tiene la desgracia de que la iglesia es descubierta, todos los miembros que hay en la congregación, en ese mismo instante, saben que van a ser ejecutados. Las mamás enseñan a los niños a morir. Nosotros enseñamos a nuestros niños las historias del Evangelio, y le vamos a hablar del buen samaritano, de la parábola del sembrador, de David contra Goliat. Está muy bien. En China las mamás,
cuando entran a ese lugar a instruir a sus hijos, les enseñan a morir. Y les dicen, si algún día estamos en la iglesia y viene la policía y nos descubre, solamente tienes que hacer una cosa, cierra los ojitos, porque en el momento en que los vuelvas a abrir, estarás en la presencia de Dios. Y yo me preguntaba y decía una cosa, vamos a ver. O sea, te estás jugando la vida. Te estás jugando la vida de tu mujer, la vida de tus hijos. Por norma natural, hermanos, matan antes a los niños que a los padres. Y una vez que ponen a tu niño delante, le ponen una pistola, le pegan un tiro en la cabeza, te dicen, ¿quieres seguir hacia adelante con tu fe? Y eso es muy duro. Pero esa iglesia no ha dejado de congregarse. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué no dejan de congregarse? ¿Por qué no viven la fe en sus casas? ¿Qué tiene la iglesia para que ese pueblo siga buscando estar junto? ¿Qué tiene para ellos la iglesia que está por encima de sus propias vidas? Y luego algo muy curioso, ellos no saben ni dónde se van a congregar ni cuándo se van a congregar. ¿Por qué? Porque no pueden hablar de estas cosas. Entonces, ¿cómo se reúnen? Muy sencillo. El domingo por la noche te pones en oración delante de Dios y Dios te va a decir el sitio, el lugar y la hora. Y de repente vas a ese lugar y empieza a aparecer gente y se reúne la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos le dan importancia y le dan valor porque saben que sin la iglesia no pueden vivir. Y nosotros cuando, ay, qué frío que hace, me quedo en mi casa. Ay, qué frío. Uy, qué calor que hace en verano, me quedo en mi casa, claro. Y como dependas del clima, pues no vienes nunca a la iglesia. Por eso hay creyentes, a los cuales yo les llamo creyentes, son tipo lotería. A ver si toca, como la lotería. A ver si toca que hoy vengan o que no vengan. Hay personas con las cuales no puedes contar. Hay un grupo de personas que son fieles. Yo tengo un grupo de personas en la iglesia que son fieles, que siempre van a estar ahí y que salvo alguna circunstancia especial no van a fallar. Pero hay otros que tengo que echar los dados al aire y decir, ¿vienen o no vienen? Echas la moneda y dices, cara o cruz, a ver qué cara. A ver, ¿vienen o no vienen? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué te planteas venir o no venir a la iglesia, hermano? Eso no tiene que formar parte de la vida de un creyente. Yo no puedo plantearme si voy o no voy, si hace frío, si hace calor, hermano. Yo cada mañana voy a trabajar sin ganas. Y voy a trabajar, ¿por qué? Porque al final de mes me pagan y necesito trabajar para poder vivir. Pues la iglesia igual, si no hay iglesia no puedes vivir. No puedes vivir. No puedes hacer nada. Por eso es importante que tener un compromiso con la iglesia. A la iglesia voy, pero a la iglesia también me doy. No solamente vengo aquí, que ocupo un lugar, como os decía, hay gente que ahora viene a nuestras iglesias, que está empezando a venir gente nueva, que viene, se sientan en la iglesia, termina la reunión y se marchan. Bien. No solamente tienes que venir a recibir, tienes que venir también a ¿qué? A dar. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado capacidades que las puedes poner al servicio de ¿qué? Al servicio de la iglesia, hermano. Necesitamos gente que trabaje en favor de la iglesia. Necesitamos personas que estén dispuestas a colaborar con la iglesia. No solamente venir, sentarme y bueno, como en un hotel, todo hecho. Termino la reunión y me voy a mi casa. No. A la iglesia voy, pero a la iglesia también tengo la necesidad de ¿qué? La necesidad de darme, no solamente de hacer acto de presencia. ¿Por qué? Porque estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Y a veces parece que solamente vemos el servicio como estar aquí predicando o estar allí cantando. No, hay muchas cosas que se pueden hacer en la iglesia para servirnos los unos a los otros. Venir a este lugar cuando no hay nadie y pasar la fregona y pasar la escoba es un servicio a la iglesia. Estás sirviendo a tus hermanos, lo estás haciendo por amor a tus hermanos, para que cuando ellos vengan, este lugar esté limpio y esté ordenado. Es una manera de servir al cuerpo de Cristo. Y a veces no valoramos estas cosas. A mí que me lo den todo hecho. Voy, me siento, me predican y me marcho. Entonces no eres parte de la iglesia. Lo siento, te congregas en una iglesia, pero no eres parte de la iglesia. Necesitamos ser, como os he dicho, parte de la iglesia. Les decía hace poco a los hermanos en la alabanza, mira, mujeres solamente podemos tener una. Pero iglesias podemos tener tantas y cuantos queramos. Porque tú puedes venir de cualquier otro país y decir, bueno, mi iglesia quedó allí, sí, tu iglesia quedó allí, pero esta también puede ser tu iglesia. Esta también puede ser tu iglesia si tú quieres que sea tu iglesia, si tú quieres formar parte de ello. Y qué bonito es entrar en un lugar y decir, me siento a gusto en este lugar, me gusta esta iglesia, es sencilla, se alaba a Dios, se predica la palabra, no necesito nada más.
Y entonces voy y hablo con el pastor y digo, pastor, me gustaría ser parte de esta iglesia, me gustaría ser parte de esta comunidad, me llamo fulanito. Es que hay gente que no sabe ni cómo se llama y lleva meses congregándose en medio de nosotros. Y eso no está bien, hermanos, porque la iglesia es una comunidad de fe, somos un cuerpo, somos hermanos en Cristo y nos necesitamos los unos a los otros, porque la iglesia te da un apoyo que no te lo va a dar ninguna otra cosa. Necesitamos estar involucrados en la vida de la iglesia. Amén. Y termino, hermanos, a la iglesia voy, a la iglesia me doy, pero a la iglesia también le doy. También le doy. Eso que se ha recogido en esta mañana, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿forman parte de qué? Forman parte de la responsabilidad del creyente. Y hay personas que dicen, a mí cuando me hablan de dinero, bueno, es que pasa que el dinero es solamente malo dentro de las iglesias. Parece que, claro, que tú llevas a tus hijos a inglés y me imagino que no pagarás nada, ¿verdad? Los llevas a música y no pagas nada, y en solfeo y en guitarra tus hijos van gratis a todas partes, van al colegio y no pagan nada. El mundo se mueve por dinero, hermanos, y la iglesia no es una excepción. No solamente voy, no solamente me doy, sino que a la iglesia también le doy. ¿Por qué? Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que mantener entre todos. Y hay gente que cuando escucha estas cosas coge la puerta y se va, vete si te quieres ir. Porque el creyente verdadero también se prueba por el bolsillo, por la generosidad, por cómo es tu corazón, porque entendemos que esto necesita de qué, necesita de un cuidado, necesita de una atención. A mí me llama la atención la gente que viene a la iglesia, que no aporta nada, pero eso sí, le gusta estar sentado en una silla cómoda. Le gusta que en verano la iglesia esté fresquita y que en invierno tengamos la estufa colocada. Nos gusta que la iglesia tenga cosas, que haga cosas, que compre cosas, pero ¿con qué? ¿Con el dinero de los demás? Hermanos, no somos dueños de nuestro dinero si somos verdaderos creyentes. Todo lo que tenemos le pertenecemos a Dios, simplemente somos mayordomos de lo que Dios nos da. Pero el creyente genuino es una persona que se involucra también económicamente con la iglesia. Y a pesar de que hay un abuso grande acerca del dinero, aquí nadie busca enriquecerse a través de los diezmos y de las ofrendas. ¿Todo eso es para qué? Para cubrir la obra de Dios. Para darle a Dios algo de lo que Él nos permite ganar con el sudor de nuestra frente. ¿O tú piensas que tú te levantas cada mañana porque tienes la fuerza necesaria para hacerlo? Porque en el momento en que Dios haga así, tú no te levantas nunca más de una cama. No pienses que son tus fuerzas, que es tu juventud, que es tu inteligencia. Es la gracia de Dios sobre tu vida. Y una de las maneras de bendecir también la iglesia es a través de ¿qué? Es a través de nuestra economía. A mí me llama mucho la atención. La iglesia de Yecla, os he dicho, tiene, creo que son 33, 34 años. Y yo haciendo memoria de las veces que se ha predicado desde el púlpito acerca del diezmo y de la ofrenda, porque a mí me da igual cómo lo llames, porque luego nos peleamos entre los creyentes. ¿Hay que diezmar o no hay que diezmar? Mira, no me hables de tonterías. No sé qué diezmar o no, hay que dar, eso está claro. ¿Por qué? Porque el creyente es una persona, como he dicho, generosa. Y la Biblia dice que Dios ama al dador, ¿qué? Al dador alegre. Y Dios nos llama que conforme hayamos prosperado podamos apartar ¿para qué? Para aportar para la iglesia de Jesucristo. Y nos enrolamos en estas cosas. Pues bien, en nuestra iglesia en estos 34 años, yo creo que se habrá hablado del diezmo y de la ofrenda 2, 3 veces, no más. No es como ese tipo de iglesia que hace un hincapié constante cada domingo en el dinero, no. ¿Por qué? Porque ahí se ve que están sirviendo ¿a quién? A un Dios que se llama Mamón, que es el Dios del dinero. Pero no queremos ese tipo de situación, no queremos aprovecharnos de la gente. Queremos darle, como decía Pablo, a los creyentes la oportunidad de ser bendecidos. ¿Por qué? Porque el que da, recibe. Cuando tú echas algo ahí, estás echando una semilla, que es la semilla de la bendición de Dios. Y Dios te lo va a recompensar. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Por eso a mí me es triste cuando hay personas en la iglesia que llevan tiempo, que están acomodadas en la congregación, pero nunca dan nada. Pensando que todo lo que hay aquí, que procede del aire, cae del cielo, se mantiene ¿con qué? ¿Con qué se mantienen las iglesias? Las iglesias se mantienen con las aportaciones de los creyentes que amamos el cuerpo de Cristo y que estamos dispuestos a sacrificar del nuestro para darlo para la obra de Dios. Porque a mí no me sobra dinero, hermanos. A mí el dinero es algo que a día de hoy no me sobra. Algunos le preguntan, ¿cómo vas? Y dice, tirando. Y yo le pregunto, ¿dónde estás tirando? Que yo voy a recoger. Porque a mí no me sobra nada.
pero yo tengo un compromiso con la iglesia. Voy, me doy y le doy. Y yo espero que los que estáis aquí en esta mañana, hermanos, podáis también adquirir este tipo de compromiso. Porque es importante para que el cuerpo de Cristo siga avanzando y es importante para cada uno de nosotros. Esto es el cuerpo de Cristo. Esta es la esposa de Jesucristo, hermanos. Esto es algo que trasciende a 4 paredes y un grupo de personas reunidas en este lugar. Esto es algo muy grande, muy grande. Es lo que Jesús va a encontrar cuando Él venga por este mundo. Viene a por su iglesia. Si tú no formas parte de la iglesia de Jesucristo, pues yo no te garantizo de que tú te vayas a ir con Él. Por eso, animarte para que formes parte de la iglesia. Amén. Amén.